Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Además de nutrirnos de grandes melodías, el rock siempre supo llenarnos de historias misteriosas sobre sus protagonistas. Muchos secretos no confirmados revolotearon entre quienes construyeron la música de nuestros días. Hoy vamos a descubriros algunos de los mitos más populares y extraños sobre los artistas y las bandas de estos tiempos. Aquellos murmullos que, aunque se desmientan, no dejarán nunca de ser parte de la fábula rockera. Hasta el día de hoy, estas historias continúan circulando y dando mucho de qué hablar. ¿Qué opináis vosotros, amigos? ¿Son realidad o son simples leyendas urbanas? Amigos, bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Comencemos. Al morir Kurt Donald Cobain, todos pensaron en el suicidio. De hecho, hasta la fecha, muchos siguen pensando que se trató de un suicidio. Pero existen ciertos detalles que hacen sospechar que se trató en realidad de un homicidio. Pero si es así, ¿quién fue la persona que lo planeó y quién la persona que lo llevó a cabo? La carta que se encontró en el lugar de la muerte de Kurt Cobain no hablaba de su suicidio, no trataba de explicar su muerte a su hija Frances ni a Courtney, solo era una carta dirigida a sus fans explicándoles por qué renunciaba al negocio musical. Los últimos renglones, que es donde habla de su muerte, fueron agregados. Esos renglones están escritos con distinta tinta a los demás renglones y no es la letra de Kurt, según los grafólogos que analizaron la carta. Courtney tenía una nota que mantuvo oculta hasta varios meses después de la muerte de Cobain. Esta segunda nota fue encontrada en el bolsillo del pantalón de Cobain el día que fue encontrado muerto. Ella no había dicho nada de esta nota hasta varios meses después, cuando cierta información se filtró durante una entrevista para la revista Rolling Stone. La nota que ocultó Courtney Love define claramente la primera nota. La primera nota estaba a un costado del cadáver y la segunda, la que ocultó Love, estaba en su bolsillo. En la segunda nota, Kurt establece que después de dejar Nirvana saldría de Seattle y dejaría a Courtney. Cobain no se atrincheró en su habitación, el taburete no estaba trabado en la puerta y no dejó su licencia de conducir fuera para que pudiera ser identificado, tal y como lo afirmaron varios medios de comunicación. El primer policía que llegó a la habitación de Kurt afirma que le tomó la billetera a Cobain y ahí encontró su licencia de conducir. Esto lo hizo para identificarlo plenamente. El 6 de mayo, día en que se revisaron las huellas en la escopeta, fue muy difícil detectarlas realmente. Alguien había limpiado o había utilizado un pañuelo para que no quedaran huellas. Si Cobain se inyectó deliberadamente sobredosis de heroína, ¿por qué utilizó una escopeta para destruir su cabeza y dejar una terrible imagen en la mente de su hija? ¿Por qué no simplemente dormir con la sobredosis y ya no despertar nunca? En el examen médico que se le hizo a Cobain salió que se inyectó lo equivalente a 3 mililitros de heroína por litro en sangre. ¿Cómo pudo levantar la escopeta, apuntar a su cabeza y sobre todo cómo pudo disparar? ¿No se hubiera desvanecido inmediatamente? Kurt no hubiera podido levantar la escopeta ni un solo centímetro del suelo, mucho menos apretar el gatillo. Quizá este sea el punto más claro. En una entrevista que John Grant realizó a El Dulce, vocalista de Sex Shop, declara que Courtney Love le ofreció $10.000 por volarle los sesos a Kurt Cobain con una escopeta. Un par de semanas después de la entrevista, El Dulce fue encontrado muerto en las vías del tren que se encontraba detrás de su casa. Esos, amigos, son los puntos más claros que hacen seriamente dudar de que Kurt Cobain cometiera suicidio. John Lennon se convirtió en un peligro para Estados Unidos de Norteamérica. Richard Nixon trató de deportarlos del país en varias ocasiones. Lennon decía que estaba siendo perseguido y sus conversaciones telefónicas grabadas. 5 años estuvo retirado de las grabaciones, al parecer amenazado de muerte. Curiosamente, al regresar y grabar su último disco, apareció un loco, y esto dice la leyenda urbana o la historia mítica, dejémoslo ahí, un loco programado por la CIA. La historia oficial es que en 1980 Lennon sacó a la venta su esperado regreso, Double Fantasy, después de 5 años de ausencia. Fue tal el éxito que Lennon regresó al estudio para grabar su segundo álbum de estudio, Milk and Honey.
El 8 de diciembre de 1980, al terminar de grabar con Yoko unas pistas, fue asesinado por un fanático desequilibrado, Mark David Chapman, que le disparó con un revólver 6 balazos, de los cuales 4 le alcanzaron de lleno, y después de haberle pedido un autógrafo esa misma mañana a las puertas del domicilio de Lennon, el mítico edificio Dakota. Las sospechas sobre Mark David Chapman, su asesino, es que no era un fanático admirador, como se señaló en el informe oficial. Según sus amigos y familiares, aborrecía la violencia, pasó por varios aeropuertos con el arma asesina, trabajó en la IMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, lugar predilecto de reclutamiento de la CIA, y partió como voluntario para trabajar a las órdenes de esta asociación en Beirut durante la guerra civil en ese país, y a su regreso colaboró con los vietnamitas refugiados en Fort Chaffee, en Arkansas, junto con World Vision, un organismo evangélico acusado de colaborar con la CIA en Honduras y en El Salvador. Es sabido además que la CIA desde 1939 ha trabajado en investigaciones del lavado del cerebro mediante drogas, hipnotismos y otros procedimientos. El asesino de Lennon dijo en el proceso que al enfrentarlo a la entrada de su casa, una voz en su cabeza le dijo: hazlo, 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 en repetidas ocasiones. Amigos, ¿era Chapman realmente un asesino programado por la CIA o un loco fanático? ¿Qué hay, amigos, más allá del arco iris? Pues seguramente Pink Floyd tocando The Dark Side of the Moon. Un buen día alguien se dio cuenta, o al menos así lo creyó, de que este disco sincronizaba perfectamente con la película El Mago de Oz. La música encajaba perfectamente con la película El Mago de Oz, con las escenas, y las letras de las canciones parecían describir exactamente lo que estaba sucediendo en la pantalla. ¿Había elaborado deliberadamente el grupo una banda sonora alternativa para el film? Nick Mason ni lo menciona en su biografía. David Gilmour lo niega, y Alan Parsons, ingeniero de sonido durante el complicado proceso de grabación, dice que con los medios de los que disponían por aquel entonces era algo prácticamente imposible de hacer. El único, amigos, que no suelta prenda a este respecto es Roger Waters. Lo curioso es que esta sincronización solo es posible si el disco lo escuchamos en vinilo, y pudiendo reproducir la película en vídeo o DVD, teniendo en cuenta que en 1973 los vídeos domésticos, los VHS, eran más bien escasos y que los CDs no existían, ni en las películas de ficción. Roger Waters resultó ser un ingeniero visionario, aunque no excesivamente, porque no anticipó la auténtica revolución digital. Según las webs que documentan minuciosamente este fenómeno, no sirven ni las copias en MP3 ni los torrents de las películas. Esto ya debería invalidar nuestro ensayo empírico realizado 100% con formatos intangibles. Igualmente se puede probar, se ha de dejar el disco en pausa nada más comenzar. En cuanto el león de la metro pegue el tercer rugido, hay que dar al play, y nos encontramos con algo muy cogido por los pelos, algo que está cogido a pies juntillas. Hay momentos curiosos, como que en el fragmento de mayor dramatismo de Great Jet in the Sky coincida con la escena del tornado y que se calme justo cuando la casa toca en tierra, o que Dorothy abra la puerta y vea el mundo de Oz en color justo cuando arranca Money. O, por ejemplo, que se escuche el latido del corazón de Eclipse cuando el hombre de hojalata habla de su ausencia de corazón. El resto de los grandes momentos coincidentes, esta cronista no lo supo ver realmente. Además, es que la música de este disco no es una música que esté, que pegue, vamos a decirlo así, con la película El Mago de Oz, es que ni de broma. Demasiado triste. Lo realmente fascinante de esta historia, por eso, no es tanto descubrir si fue un efecto buscado por Pink Floyd, tal como quién fue el pirado al que se le ocurrió todo esto y realmente por qué.
En la ilustración, reunidos en nuestra imaginación en una última cena, 5 de los socios fundadores del rock, todos ellos prematuramente desaparecidos. De izquierda a derecha, Eddie Cochran, fallecido a los 22 años en un accidente de tráfico durante una gira por Inglaterra en 1960, Gene Vincent en 1971, recién cumplido los 36, tras reventarle una úlcera mientras visitaba a su padre en California. Tras años de olvido y de sufrir con su estoica de rockeros los terribles dolores en la pierna provocados por un accidente de moto a finales de los 50. Los médicos le recomendaron amputársela para evitar el sufrimiento, pero jamás quiso hacerlo. Buddy Holly se fue el día que, como rezaba el estribillo de American Pie, éxito muchos años después para Don McLean, la música murió. Fue el 3 de febrero de 1959, tenía 22 años y se marcharon con él Ritchie Valens, que aún no tenía 18 años, y The Big Bopper a los 29. A la derecha de Holly, Johnny Burnett, el más talentoso de la dinastía de rockeros que lleva su apellido, que se ahogó en 1964 a los 29 años tras ser embestida su barca de pesca. Y por último, Vince Taylor, el único que cumplió los 50, aunque cuando falleció en Suiza en 1991, quienes le conocían creían que tenía muchos más que los 52 que acababa de cumplir, y los que le recordaban estaban convencidos de que había muerto muchísimo antes. Completamente olvidado, pese a que The Clash había resucitado a principios de los 80, su Brand New Cadillac, loquillo, también hizo una impresionante versión, por cierto, en castellano, trabajaba como mecánico. Todos vivieron una vida corta y azarosa. ¿Casualidad o maldición? La aristocracia del rock, la corte de chicos blancos que se atrevieron a hacer música negra, la música del demonio, según muchos predicadores de la época, no pudo escapar de su infernal condena que, no olvidemos, también se llevó a su rey, Elvis Presley, o al menos supuestamente se lo llevó con 42 años y más del doble de kilos. Curioso que Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino y la mayoría de los rockeros de color surgidos a finales de los 50 sigan tan vivos como venerables. Quizás se acojan al pacto diabólico, o supuesto pacto diabólico, gracias al que, según cuenta la leyenda, el patriarca Robert Johnson inventó el rock a cambio de vender su alma, y eso les haya librado de morir abrasados en la hoguera, a la que los bien pensantes arrojaban hace medio siglo sus discos como si de un aquelarre se tratase. El trato no alcanzaba a los blanquitos, y eso explicaría que el gran superviviente sea Jerry Lee Lewis, un tipo que siempre jugó con fuego, llegando a incendiar incluso su propio piano en público. La condena solo alcanzó a los rockeros blancos. La devoción de Jimmy Page por el ocultismo en general y por Aleister Crowley, el famoso ocultista en particular, el comportamiento excesivo de la banda durante las giras y las desgracias que les asolaron dispararon las especulaciones. La de Page no era una afición baladí. Abrió una librería especializada en esoterismo a principios de los 70. Cuando tenía un descanso visitaba los parajes en los que había vivido Crowley, e incluso compró su antigua mansión, la Boleskine House en Escocia. Pero el detonante de los rumores fueron los 4 símbolos que decoran la carpeta interior del Led Zeppelin 4, que representan a los miembros de la banda, siendo el de Page el más polémico, por desconocido. Page nunca ha explicado su significado, lo que deja la puerta abierta a innumerables teorías chorramísticas, por así decirlo. Esteus lo copió de un antiguo libro de magia, se le sopló Belcebú, en fin, distintas teorías que, como veis amigos, van surgiendo con el paso de los años. Este álbum marca además el momento de máxima popularidad de la banda, y algunos quisieron ahí ver un pacto satánico, tal como dicen que habían vendido su alma a cambio de su apabullante éxito. Parece ser que los cazadores del demonio son incapaces de asumir que alguien pueda triunfar por sus propios méritos. Además contiene su canción más famosa, Stairway to Heaven, que dicen que escuchado al revés es una Starway to Hell, llena de cánticos satánicos. Teniendo en cuenta que es uno de los temas más radiados de la historia, no cabe duda de que todos estamos condenados, eso sí.
Bromas aparte, amigos, hay que echarle imaginación y paciencia para soportar al revés sus 8 minutos, eso sí. Pero lo que sobredimensionó la leyenda negra de Led Zeppelin fueron las desgracias que acaecieron entre 1975 y 1980. En 1975, estando de vacaciones Page y Plant en Rodas con sus respectivas familias, Jimmy hizo una escapada a Sicilia para visitar una de las antiguas mansiones de Crowley. Al día siguiente, los Plant tuvieron un accidente de coche. Robert resultó herido de gravedad y Maureen, su mujer, estuvo a punto de morir. El 26 de julio del año 1977, Carac Plant, su hijo pequeño, fallece de una misteriosa y fulminante infección estomacal. El último y definitivo golpe a la banda fue la muerte en casa de Page de John Bonham, ahogado en su propio vómito después de haber cogido la noche anterior, amigos, una descomunal borrachera. Elvis está vivo, Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Que el rey vive es un secreto a voces para Andrés Calamaro y para miles de personas que se niegan a creer que muriera de manera tan indigna un 16 de agosto del año 77 con 42 años de edad. Hecho una bola de sebo, embrutecido por drogas legales, infartado en una taza de retrete de Graceland, es algo inevitable. Elvis era demasiado poderoso, algo inimaginable de pensar para una persona normal o cuerda, por así decirlo. Muchas teorías tienen una misma base, la del doble, según la cual quien murió fue alguien contratado para sustituirle. Han llegado a insinuar que el Elvis de los 70 era su gemelo Geese, que no murió al nacer. Así se explicaría la decadencia del rey, sus 100 y pico kilos que pesaba en el momento de su muerte, su adicción a los fármacos y, por supuesto, esos trajes de lentejuelas. Los avistamientos de Elvis han sido miles desde su muerte. Desde haciendo autoestopismo en Texas, de camionero en Tasmania, en Australia, jubilado en Argentina o en un retiro dorado junto a Hitler, también vivo, claro, obviamente. Una fuente habitual, el Weekly World News, rizó el rizo en 1994 al afirmar Elvis está muerto. O sea, que llevó una vida anónima desde el 77 y falleció tras 17 años. Al ver de qué habían acabado con unos de sus filones, el WWN desmintió la muerte y ha seguido publicando burdas fotos del rockero ya anciano. Jimmy Ellis, que grababa con Sun, el primer sello de Elvis, causó revuelo a finales de los 70 al actuar como Orion ocultándose tras una máscara. Su voz se parecía tanto que muchos pensaron que era él. En su primer LP, el LP Reborn, aparecía saliendo de un ataúd. En los 80, Ellis se cansó y se quitó la máscara. Vale, Elvis vive, pero ¿por qué fingió su muerte? Unos afirman que estaba harto de la presión de su leyenda o que era incapaz de levantar su carrera. Otros cuentan que lleva 32 años o más luchando de incógnito contra la droga como agente de la DEA. Recordemos que en 1970 Nixon le nombró agente honorífico. Según elvisisalive.com, la página web, como el rey necesitaba desaparecer para luchar contra una organización mafiosa llamada The Fraternity. Amigos, ¿podemos calificar esto como realidad o como leyenda urbana? El 12 de octubre de 1969, Paul McCartney estaba tan tranquilo disfrutando de la buena acogida, número 1, claro, del Abbey Road, lanzado un par de semanas antes. Sin embargo, en la emisora WKNR-FM de Michigan empezaron a pensar y a decir que el Beatle estaba muerto. Fue culpa de un tal Tom, oyente anónimo del que jamás se supo nada más, que hace 40 años que se tomó la molestia de encontrar pistas que aseguraban que Paul McCartney no era Paul McCartney, sino un tipo llamado William Shears Campbell, que había pasado un concurso de dobles para sustituir al Beatle zurdo en 1966. Lo que sigue es la teoría. El miércoles 9 de noviembre de 1966 a las 5 de la mañana, Paul conducía su Aston Martin a topotrapo. No se dio cuenta de que un semáforo se había puesto en rojo y un camión, para este extremo hay varias opciones, puede ser un coche,
no está muy clara la cosa, pues un vehículo, vamos a decir, se lo llevó por delante, siendo la consecuencia más notoria de que Paul McCartney perdió literalmente la cabeza, acabó decapitado. A partir de ahí, el rosario de pistas, de las que solo reproducimos las más honrosas, son las siguientes. Sanger, en el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, el primer disco que los Beatles publicaron sin Paul McCartney, en la portada el doble de McCartney lleva una placa con las iniciales OPD, que en inglés obedecen a Officially Pronounced Dead, aunque en realidad remitía a Ontario Police Department. Al finalizar la canción titular del disco se introduce a un tal Billy Shears, que sería William Shears Campbell, el sustituto de McCartney. She's Leaving Home arranca con un Wednesday morning at 5 o'clock at the days begin, aludiendo al momento de la muerte de Paul. En la contraportada, George Harrison apunta esta frase. A Day in the Life contendría también varias referencias al accidente de coche. En la portada de Abbey Road, Paul es el único que cruza el paso de cebra descalzo. En algunas culturas eso es una alegoría a la muerte. Además, la matrícula del coche blanco que aparece en la portada es 28IF, lo que hace referencia a la edad que tendría Paul McCartney si en ese momento estuviera vivo. Todas las muertes prematuras de las estrellas de la música terminan generando leyendas absurdas. La de Bob Marley en abril de 1981 a los 36 años no es una excepción. La historia oficial tiene mucho de mala suerte. En 1977 Bob Marley se hizo una herida en el dedo gordo del pie jugando al fútbol, concretamente en el pie derecho. Esa lesión le provocó un melanoma maligno que se le extendió a todo el cuerpo y una mañana de septiembre de 1980, mientras hacía footing en Nueva York, cayó redondo al suelo. Fue entonces cuando se le diagnosticó el cáncer y poco tiempo de vida. Marley aún dio un concierto más antes de viajar a Alemania a que le tratara la enfermedad. Cuando el final era ya inminente, Marley quiso volver para morir en Jamaica, pero en la escala de Miami le tuvieron que hospitalizar y fue allí donde falleció. Amigos, hasta aquí los hechos. Ahora las leyendas urbanas. 1. Bob Marley palmó porque se negó a que le amputaran el dedo del pie, algo que prohíbe la ley Rastafari. 2. Se negó a la quimioterapia para no perder las rastas. 3. Bob murió de sobredosis de marihuana. Sin comentarios. La teoría de la conspiración popular entre algunos jamaicanos, para los que Marley es casi la encarnación de Jah, dice que murió por intereses de los políticos jamaicanos o por los de la muy socorrida CIA, que por cierto, amigos, casi siempre aparecen en estas historias. Es cierto que en 1976 unos pistoleros de una de las facciones políticas en lucha atentaron contra el cantante, pero Bob Marley no sufrió más que heridas leves en el pecho y en un brazo. Definitivamente, amigos, Marley murió a causa de una herida producida jugando al fútbol, para que luego nos digan los médicos que hacer deporte es sano. ¿Es, amigos, la famosa tumba de Jim Morrison un túmulo vacío? Motivos hay suficientes para sospechar que fingió su propia muerte. Había huido a París para evitar una condena por exhibicionismo, la fama le superaba, los puritanos lo odiaban y la policía le tenía muchísima manía. Qué mejor hacer mutis por el foro y huir. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento no fueron precisamente claras. Pamela Curson, su novia, no dio una explicación coherente acerca de lo sucedido la noche del deceso. Solo ella y un desconocido forense que se limitó a firmar un certificado de defunción por fallo cardíaco y largarse del lugar, vieron el cadáver realmente. No se mandó a hacer autopsia ninguna y la conducta posterior de su novia fue realmente extraña. Primeramente, no quiso anunciar públicamente la muerte de Jim Morrison. Después, los escasos asistentes a su entierro solo vieron un ataúd cerrado herméticamente. No fue abierto para que le pudieran dar el último adiós al cantante. Pamela, que murió en 1974, enloqueció y repetía que Jim Morrison no había muerto y que le iba a llamar por teléfono. No lo hizo, quizá perdió su número.
De hecho, Jim ya había fantaseado anteriormente con simular su propia muerte, teoría avalada por Ray Manzarek, teclista de The Doors, que le creía realmente capaz de ello. Hay testigos que dicen que lo vieron sacando dinero de un banco de San Francisco y que Louisiana dio una larga entrevista radiofónica, que por cierto, amigos, nadie ha escuchado. Sobornaron a la policía y al forense, se fue Jim Morrison solo y dejó colgada a su novia, reapareció el llamado Rey Lagarto por Graceland para asesorar a Elvis, fue una muerte paranormal, era aficionado al ocultismo y se consideraba un chamán, o el típico asesinato, como siempre aparece en estos casos, llevado a cabo por el FBI y la CIA, que entre revolucionarios y presidentes sudamericanos siempre encontraban hueco, por cierto, para asesinar a una estrella rockstar hippie. Demasiado inhumana para ser humana. Las colosales medidas de su apéndice oral provocaron que se propagara como la pólvora el rumor de que el bajista se había injertado una lengua de vaca. Eso fascinaba a los más pequeños y encantaba a Gene Simmons, que tampoco se molestó mucho en desmentirlo, realmente, básicamente porque el propio sentido común ya desmontaba la teoría. Los trasplantes entre animales y personas no estaban muy adelantados en esa época, precisamente. Más tarde, en su biografía Kiss and Make Up, Simmons aclaraba que ya nació con semejante tamaño en su lengua y que a los 13 años descubrió que su enorme lengua le era realmente útil, sobre todo con las chicas. Lo que les hacía con ellas daría realmente para otra leyenda urbana, al menos es lo que suponemos.